Ahí está, ya está. Vamos a suponer que el problema me dice lo siguiente, ¿no? 50 gramos de, vamos a poner aluminio, ¿sí? Se sumergen en 200 mililitros de agua en un calorímetro. ¿Sí? Me están diciendo esto. 50 gramos de aluminio se sumergen en 200 mililitros de agua en un calorímetro. ¿Sí? Sí. Si la temperatura del metal era de, vamos a ponerlo en 85 grados centígrados, ¿sí? Y el agua se encontraba a 25 grados centígrados, determinar la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Me dan esto, me dan este problema, ¿sí? Como único dato me dan el calor específico del agua, que ya lo sabemos a este, ¿sí? Es 1 caloría sobre grado centígrado, ¿sí? Bien. Y el calor específico del aluminio, ¿alguien tiene ahí la guía? Que tenga la tablita para decírmelo, si no lo busco. Pero si lo tienen ahí a mano, mejor. Si no lo busco yo acá, a ver. Calor específico del aluminio. Aluminio. Está, fíjense que me dice 880, pero está en joules. 880 dividido 4.18. O sea que sería 0,191. ¿Sí? Cuando es así, recuerden que tengo que pasarlo. Vamos a ponerle 190. Es lo mismo. Calorías sobre grado centígrado. ¿Sí? Me dan como dato esto. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Yo sé que es un calorímetro. Si es un calorímetro donde coloco el metal y el agua, sé que el sistema es aislado o adiabático. Es decir, no hay transferencia de energía ni de materia con el entorno. Con lo cual, lo que tengo que pensar acá es que la variación, lo pongo como D, recuerden que es delta, ¿sí? La variación de entalpía tiene que ser igual a 0. Es decir, todo lo que ocurre ahí adentro, ¿sí? Solamente va a ocurrir entre los elementos que están dentro del calorímetro. Por ende, el calor cedido más el calor absorbido tienen que ser iguales a 0. ¿Está claro? Eso es lo que me está diciendo. Si delta H es igual a 0, implica esto, que el que cede y el que absorben, ¿sí? Lo van a hacer entre sí, no hay transferencias con el entorno, ¿sí? Ni del entorno hacia el sistema. Por ende, ¿cuál es el que cede? El que cede una cantidad de calor determinada en este caso, ¿sí? O si fuera trabajo, el que realiza trabajo. ¿Con qué signo se encuentra? ¿Negativo o positivo? Esta es pregunta teórica. Díganlo sin miedo, vamos. El que cede. Si cede... Si cede... Ay, Dios. Negativo. Tiene que ser negativo. Si uno pierde, sí es porque va a tener menos. Con lo cual, el calor absorbido, lo paso para el otro miembro, ¿no? El calor absorbido tiene que ser igual a menos el calor cedido. ¿Está claro? Va con signo negativo. Bien. Ahora me tengo que poner de acuerdo. ¿Quién absorbe y quién cede? Entonces, para eso tengo que pensar, ¿quién se encuentra a mayor temperatura? ¿El metal o el aluminio? El metal. Entonces, ¿quién puede ceder de los dos? El que está a mayor temperatura. Con lo cual, ¿sí? Acá lo que tengo que poner es que el que absorbe, lo pongo acá,
el que absorbe es el agua, ¿sí? Y el que cede es el metal. Esto lo tengo que poner de entrada, porque si no, cuando quiera después buscar para reemplazar por los datos, no voy a saber qué hacer. Y después reemplazo por la única fórmula que tenemos para esto, la fórmula de calor, ¿sí? Recuerda que tienen 3 variaciones de fórmulas, de unidades, en recuesto al calor. Los que son calores sensibles, los calores latentes, que no involucran temperatura, y las capacidades caloríficas que directamente no involucran masa, que son para determinar, por ejemplo, el calor que puede absorber un calorímetro. ¿Sí? Bien, ahora, como tengo esto, yo sé que es la masa de ¿quién? De agua. Vamos a poner una A. Por el calor específico del agua. Por la variación de temperatura. La temperatura final es la misma para los dos, menos la temperatura del agua, es decir, la inicial. Lo pongo así para después no confundirme. Que tiene que ser igual a menos. Y acá tiene que ir un corchete, ¿sí? La masa del metal, le voy a poner X, por el calor específico de X, o sea, del metal, por la temperatura final, que dijimos que es la misma para los dos, menos la temperatura inicial. Le pongo TX. ¿De acuerdo? Con lo cual, de todo esto que puse ahí, ¿cuál es la única incógnita que tengo? Tengo una sola incógnita ahí. ¿Cuál es? De todas estas. De todo lo que escribí ahí, hay una sola incógnita. Por eso no necesito otra ecuación, si no necesitaría otra. ¿Cuál es? ¿Qué me pide el problema? ¿Determinar qué? La temperatura de equilibrio. ¿Sería Bien, la temperatura final, no? claro, es la de equilibrio. Porque es la que, cuando el metal ceda una cantidad de energía en forma de calor y el agua la absorba, los dos, ¿a qué temperatura van a quedar? Cuando llegue el equilibrio. ¿Va a ser la misma? ¿Va a ser distinta? Cuando yo lo dejo reposar al calorímetro y después mido la temperatura. ¿Esa temperatura cuál va a ser? La de equilibrio, bárbaro. ¿Y van a estar a la misma temperatura los dos? ¿Qué les parece? ¿O el agua va a estar a mayor temperatura que el metal? ¿Qué opinan? Piensen en una cosa lógica. Si ustedes están tomando un café y está muy ¿A la caliente, misma? si ustedes van a tomar un café, ¿sí? Y está muy caliente, y le agregan agua de la canilla que está a menor temperatura, cuando lo toman, ¿a qué temperatura va a estar? Supongamos que el café estaba a Menor. 80, claro, pero el café estaba a 80 y el agua estaba a 25. ¿La temperatura entre qué y qué va a estar? O sea, si supongamos tengo el café y recién lo calenté en el microondas, estaba muy caliente, lo quiero tomar y me doy cuenta, no, si lo tomo me voy a quemar. Bueno, le pongo agua a la canilla. La temperatura, ¿sí? El café estaba a 85 y el agua de la canilla estaba a 25. ¿Entre qué y qué va a estar esa temperatura? Si la pudiera medir con un Va a termómetro. estar, digamos, la diferencia entre las dos, ¿o no? ¿Diferencia? Si yo hago 85 menos 25, ¿es real eso? ¿O va a estar entre ese rango? Porque va a depender de qué cantidad No, de entre agua le puse. 85 y 25. Claro, ¿puede estar a 0? No, nunca. Porque no puede estar a menos de 25. ¿Puede estar a 200? Tampoco. O sea, tiene que estar en ese rango. Esa va a ser la temperatura de equilibrio, o sea, la final. Con lo cual acá lo que tengo que despejar es eso. Es decir, es un arreglo matemático esto. Para despejar esto, lo primero que tengo que hacer es distributiva, ¿de acuerdo? Entonces, primero acá hago la masa de agua
por el calor específico del agua. Primero lo que puedo hacer, si quiero, es pasar, o sea, acá hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pero puedo trabajar así. ¿Sí? Primero hago esto. ¿Mm? Esto sería menos, ¿sí? Vamos a hacer así. Vayan haciendo la distributiva ustedes, ¿sabes? Va. Yo la voy a hacer acá, pero creo que la hagan ustedes. Para mí es más difícil porque ustedes tienen un papel y yo tengo que estar haciendo arreglos con esto. Mm. ¿Sí? Puse el signo negativo que estaba ahí, lo entré dentro de la llave y ya cambié los signos que estaban adentro. Si esto era positivo es negativo y esto era negativo es positivo. Y ahora reordeno todo lo que está con la temperatura final de un lado y todo lo que no es temperatura final, porque no es lo que quiero saber, porque eso ya... Vamos a copiar, voy abajo, control corto, pegar. Entonces acá lo que hago para reordenar es esto, ¿ven? Lo pongo de este lado. Era negativo, ahora va a ser positivo, ¿no? Y acá esto es positivo. Esto era negativo. Y pasa a este lado como positivo, ¿no? Fíjense si reordené bien por las dudas. ¿Lo están haciendo ustedes? Ahora acá saco la temperatura final como un factor común, ¿no? Que me va a quedar multiplicando a la masa de agua por el calor específico del agua más la masa del metal por el calor específico del metal. ¿Sí? Y esto va a ser igual a esto que ya está acá. Y ahora despejo directamente la temperatura final, ¿no? Esto que está acá, multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Reemplazar. Entonces la temperatura final va a ser igual a... ¿Cuál era la masa del metal? 50 gramos. Bárbaro. ¿Cuál era el calor específico del metal? Lo busqué, 0,190 calorías. Lo tengo acá, yo lo copio. Control C. Profe, 0,217. ¿El qué? El calor específico del aluminio. Bueno, lo cambiamos. Igual para los fines del problema, no. Se entiende que no cambia, ¿no? Si el tema es el procedimiento. Acá puedo haber puesto cualquier cosa. Aluminio, cobre. ¿Sí? Cualquier cosa puedo haber puesto. La temperatura a la que estaba, 85 grados centígrados. ¿Sí? Eso sería más
La masa de agua. ¿Qué masa de agua tengo? Si son 200 mililitros. Supongo que la densidad del agua es 1, ¿no? 200 O sea, gramos. 200 gramos. ¿Sí? 200 gramos. Si me dieran otra cosa y me tienen que dar la densidad, puedo saber qué masa tiene si me dan el volumen, ¿no? Eso siempre. Cuando se habla de agua en un calorímetro, se supone que es agua desionizada y la densidad del agua es 1. El calor específico lo tengo acá. ¿De acuerdo? Y la temperatura, vamos a ponerlos por ahí, con puntos para que queden. ¿Sí? Y la temperatura a la que estaba el agua era 25 grados centígrados. ¿Sí? Y todo esto, vamos a poner un paréntesis, así queda. Esto es lo que está en el miembro, en el numerador que está multiplicando, ¿no? Y en el denominador tengo, o si quiero copiar esto porque me va a quedar lo mismo, pero sin las temperaturas, ¿no? Lo que tengo que sacar de acá abajo, justamente, es la temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto les da esto? A ver. Arriba tengo 50 por 0,217 por 85. Y a eso le tengo que sumar 200 por 25. En el numerador me da 5.922,25. 922,25. Y abajo tengo 50 por 0,217 más 200. En el denominador tengo 210,85. Cuando hago la diferencia, el cociente, 5.922,25 dividido el anterior, una temperatura de 28,09. 28,09 grados centígrados. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuánto te dio, perdón? 28,09. Sí, está bien. Sí, me dio lo mismo. ¿Sí? Y está bien, ¿es lógico el resultado? Y sí, es lógico. A ver, ¿por qué es lógico? Primero, la temperatura que estoy encontrando acá está entre la temperatura del metal, que son 85, y la temperatura en la que estaba el agua, que es 25. ¿Sí? ¿Por qué está más cerca del agua que del metal? Por dos razones. Hay dos razones por las cuales la temperatura está más cerca de 25 que de 85. ¿Cuáles son? Son dos razones importantes. A ver si se dan cuenta. Esto puede ser una pregunta de final, por ejemplo. No el ejercicio, pero sí la pregunta. Porque es teoría. ¿Por qué justamente la temperatura va a estar más cerca de 25 que de 85? Yo le digo, hay dos razones por las cuales la temperatura está más cerca de 25 que de 85. ¿Cuáles son esas dos razones? Una tiene que ver con una propiedad intensiva y la otra con una propiedad extensiva. Más teoría todavía. A ver, ¿qué les parece? ¿Y cuál sería la propiedad extensiva y cuál sería la intensiva? Que me da dos razones importantes por el cual la temperatura de equilibrio está más cerca de 25 que de 85. A ver qué les parece. Supongo que están riendo un final y les hago esta pregunta oral yo. Si yo tengo un sistema así, pongo tanta masa y yo no les digo que hagan el problema, les digo que razonen por qué la temperatura está más cerca de 25 que de 85. Digo, hay dos razones importantes. Una de las razones tiene que ver con una propiedad extensiva de la materia y la otra tiene que ver con una propiedad intensiva de la materia.
Pregunta de final para aprobar. Si no saben esa pregunta, no aprueban. Por ejemplo. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Puede ser por la masa y el calor específico? La masa y el calor específico de quién. Del agua, que es mayor que el aluminio. O del aluminio, que es menor que el del agua. ¿Sí? Sería lo mismo. ¿Cuál es la propiedad extensiva y cuál es la intensiva de las dos que me dijiste? ¿Están bien? Es decir, la masa del metal y el calor específico del metal, si lo querés ver, o la del agua, ¿sí? ¿Sí? Son propiedades que derivan de justamente el tipo de elemento del cual estoy hablando. ¿Cuál de las dos es extensiva y cuál de las dos es intensiva? ¿La masa o el calor específico? Vamos, siguen viendo, chicos, no están en el final ahora. La masa es extensiva y el calor específico es Exactamente, intensiva. la masa es extensiva. Entonces, acá tengo, por un lado, la masa de agua es ¿sí? 4 veces la masa del metal. ¿De acuerdo? Si yo hago 50 en relación a 200, que por eso puse estos datos, a propósito, ¿sí? La masa de agua es 4 veces la masa del metal. ¿Sí? O sea, es una propiedad extensiva. Tengo mayor cantidad de masa. Pero por otro lado, el calor específico del aluminio es la quinta parte prácticamente del calor específico del agua. ¿Qué quiere decir? Que va a absorber, ¿sí? 5 veces más que lo que absorbe el agua. En un caso de que yo le agregue energía. Por otro lado, el agua tiene un calor específico tan alto que va a modificar 5 veces menos su temperatura si yo le agrego calor. En este caso el que está agregando es el metal, ¿se entiende eso? Con lo cual, por eso es importante el calor específico del agua. Porque justamente fíjense que si yo coloco el metal adentro del agua, el metal va a ceder mucha cantidad de energía, pero el agua, al absorberla, como tiene tanta capacidad por el calor específico, va a variar muy poquito su temperatura. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Eso es muy importante, ¿eh? Más que la resolución o el resultado del problema. Pero todos estos puntos que yo les marqué, ¿sí? Tener en cuenta que tiene que estar entre una temperatura y la otra, que no puede estar más allá de esos dos valores de temperatura, tener en cuenta este razonamiento, ¿sí? Que el comportamiento es adiabático, que uno cede, quién cede, bueno, todas esas son preguntas teóricas, todas son preguntas de final, más allá de lo que tengan que hacer como resultado para, como procedimiento para hacer los ejercicios. ¿Se entendió? Porque fíjense que una vez que uno hace la igualación es un tema matemático, es despejar la temperatura final de ahí, no es más que eso, no es tan complicado. Pero sí tiene todo un trasfondo teórico que es lo que justamente nos lleva a tener justamente que ver estos puntos, por qué estos puntos son así y no son de otra manera. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Lo voy a guardar así después lo subo. Vamos a ponerle calorimetría -1. Sí, así lo puedo borrar y puedo hacer otra cosa. Bueno, preguntas, vamos. De lo que quieran. Ahí borré el pizarrón. Es más fácil borrar el pizarrón con esto que con el borrador. La verdad que está mejor esto que el borrador para el pizarrón para poder escribir. Pero bueno, es lo que tenemos hoy. Bueno, preguntas, vamos. Lo que quieran. A ver, les dicto un problemita que ayer estaba pensando. Se los dicto, a ver. Vamos a hacerlo. A ver si lo puedo... Esperen. Porque lo puse en otra asignatura y me gustó el problema para después pasárselos a ustedes. Vamos a... Estas son todas las materias que tengo yo. Me estoy viendo loco con esto yo. Acá.
Un problema que tomé ayer en un parcial. En recuperatorio, en realidad. Editar cuestionario. A ver este. Esperen que voy a tratar de... Ahí está. ¿Se ve el problema ahí en el fondo? Dentro de un recipiente cerrado encontramos el aire que contiene una barra de hierro caliente. No, profe, no se ve. ¿No se ve? Para que refresco la pantalla. No, no se ve nada. Para, un poquito. Estamos viendo el paint todavía. Bueno, espérate un poquito. ¿Ahora? Pongan F5 ahora. No, ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Bien. Y les muestro el problema. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? No, Dentro- se ve la consigna nada más, A ver, pero en espera. chiquito. Espera un poquito. Ahí está. Listo, ahí sí. ¿Ahí lo ven? Dentro de un Sí, ahí sí. recipiente. Bien, cópienlo, a ver. Dentro de un recipiente cerrado encontramos el aire que contiene una barra de hierro caliente. Me da la masa, me da el calor específico del hierro. Y me da el aire que rodea el recipiente. La barra de hierro en este caso es el sistema, ¿sí? Y lo que lo rodea, el aire que lo rodea, es el entorno. Que supongamos que es un sistema cerrado. O sea, no estamos en un sistema aislado, ¿de acuerdo? Estamos en un sistema cerrado, donde no hay pérdida de masa, el aire que está ahí adentro es constante, pero sí hay un intercambio entre el sistema y el entorno. Fíjense que es distinto a lo que vimos recién, en concepto. Muy importante eso. Y me pide calcular, ¿sí?, cómo varía, me lo pide en joules, la energía interna de todo el sistema. Bien. ¿Qué es lo primero que toca hacer? Antes que nada. Yo leo el problema, ya más o menos entendí cómo es lo que me están diciendo, sé que tengo 3 pasos y tengo una idea de cómo poder hacerlo porque las únicas 2 fórmulas o 3 que puedo llegar a utilizar son la variación de la energía interna, la del trabajo que la tenían en las filminas y la de el intercambio de calor, que la vimos recién. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Primero que tengo que hacer es copiar los datos. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de ir acá. ¿Sí? Fíjense que con Alt-Tab en la computadora voy cambiando de una pantalla a la otra. No sé si ustedes lo ven, yo lo puedo ver. ¿Sí? Voy a tratar de pasar al Paint ahora. ¿Se ve el Paint de fondo? ¿O siguen viendo la...? No, todavía se ve el problema. Bien, párate. Vamos al... Ahí está. ¿Ahí se ve el Paint? ¿Ahí se ve el Sí, Paint? sí, ahora sí. Bien. Entonces, primero que tengo es que me dice, dentro de un recipiente cerrado encontramos el aire que contiene una bala de hierro caliente de una masa de 150 gramos. Dato. Ya tengo un dato, ¿sí? Entonces ya, control C, Alt-Tab, control V corte. Ya lo pegué, ¿sí? Ya pegué 2 datos que me dieron en el problema. Bien. Me dicen que lo tengo que hacer en 3 pasos. Voy a copiar los pasos.
Control C, para no tener que ir volviendo, yendo y volviendo. Y control E. Los voy a pegar acá abajo. ¿Está? Vamos a ir haciéndolo por partes. Me dice que la barra de hierro reduce la temperatura en 60 grados centígrados y todo ese calor lo va a recibir el aire. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que poner que la cantidad de calor que pierde el hierro, ¿cómo la voy a considerar? La cantidad de calor que pierde el hierro, ¿negativa o positiva? Sería negativa, ¿sí? Por ahora no vamos a hacer nada. Entonces yo digo, 150 gramos, ¿sí? Es la masa de hierro, 0,113 calorías, vamos a poner las unidades. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia de temperatura? ¿En los 60? Solamente los 60. No me dicen de cuánto a cuánto, ya me dan el delta. ¿Está claro? Como el problema que tenían ustedes en la guía. Ya me están dando el delta. ¿Sí? Entonces serían 150 por 113 por 60. Y esto me da, vamos a ponerlo en científica, hagan el cálculo, ahí está. 1017, ¿no? 1017 calorías, ¿de acuerdo? Ahora, como es un calor que recibe el aire, o sea, es un calor cedido, ¿de acuerdo? Para el hierro es negativo, pero a mí me están pidiendo qué es lo que pasa con el aire. Entonces, para el aire es un calor absorbido. ¿De acuerdo? Absorbido. Con lo cual, ¿cómo lo voy a tomar? Positivo. Es decir que, como es un calor absorbido, para el aire, lo que voy a tomar es esto. ¿De acuerdo? Esta es la cantidad de calorías que absorbe el aire. Bien. Me dice la segunda parte. El aire realiza un trabajo de expansión equivalente a realizar una fuerza de 2000 newtons a lo largo de 15 centímetros y en un ángulo de 60 grados. Bueno, aplico la fórmula que tenemos en el seminario de trabajo, que es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. El coseno de, vamos a poner el ángulo acá. Voy a poner una A, recuerden que es alfa esto, ¿no? No sé si tengo para poner. La fuerza es de 2000 por 15 centímetros. Acá tengo un problema, lo tengo que pasar a metros, 0,15, por el ángulo, coseno de 60. ¿Sí? Esto me da 150. ¿150 qué? Y ojo con esto, 150 joules. ¿Sí? Porque recuerden que Newton por metro es joules, unidad de trabajo o de energía o de calor, es lo mismo, ¿sí? Que lo tengo que pasar a calorías, es decir, para pasarlo a calorías lo tengo que dividir por 4,18. Esto me daría 36 calorías. Voy a revisar las cuentas por las dudas. 2000 por 0,15 por el coseno de 60. Sí, está bien. Dividido 4,18, esto me da 36. 36 calorías. Bien. ¿Qué me dice? Al realizar un trabajo de expansión equivalente a lo largo de... ¿Esto quién lo hace? El aire. Entonces, ¿qué signo le voy a poner si lo hace el aire? Si el aire realiza un trabajo, ¿qué signo le voy a poner? Muy importante.
¿Positivo o negativo? Si el aire lo realiza a través de lo que le pasó. ¿Negativo o positivo? ¿Qué les parece? Negativo. ¿Está? Eso es muy importante. Y dice que el aire libera un calor equivalente a 0,54. Acá no tengo que hacer ninguna operación matemática importante. Lo único que tengo que hacer es decir que si el aire libera una cantidad de calor, la está perdiendo, ¿sí? 0,54 lo tengo que multiplicar por 1000 para pasarlo a calorías, 540, y ponerle signo negativo. Solamente esto. Y después, la variación de energía interna del aire, porque es lo que me está pidiendo el problema, tiene que ser igual a sumar todo esto, ¿sí? Entonces tengo, primero, 1017, positivo, más, le tengo que restar 36, y más 540, ¿sí? Como la unidad es la misma, acá atrás le pongo calorías. ¿Está claro? Para ser ordenado, pues está todo en calorías. Con lo cual hago 1017 menos 36 menos 540. 441, ¿qué? Calorías. ¿En qué me lo pide el problema? El problema me lo pide en joules, con lo cual esto tiene que ser igual a las 441 por 4.18. Es decir, 1843,38. 1843,48 joules. O también, lo puedo poner como 1.8, si me lo piden redondeado, esto en los problemas recuerden que pasa, kilojoules, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? ¿Quedó claro? Quédense con este problema porque este problema, sí, es un problema que a veces puede pasar. Yo lo que voy a hacer es, acá, copiar la parte del enunciado y que les quede el problema completo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Acá lo vamos a poner. Esto después se lo subo a la plataforma. Bien. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden también que dentro del concepto de lo que vimos hasta acá de calorimetría, también es muy importante todo lo que tiene que ver con la energía interna del sistema, ¿sí? Es decir, con la energía libre, por ejemplo, es muy importante, porque justamente a veces tenemos que tener en cuenta una cosa. Entonces, a veces también es muy importante todo lo que tiene que ver con delta H. Es decir, y con delta S, con la variación de entropía en relación a la variación de energía. Recuerden que si yo tomo, por ejemplo, recuerden que la D es delta, no puedo ponerlo acá. ¿Sí? Delta G, o sea, la variación de energía libre de Gibbs, es igual a delta H menos la temperatura por delta S. ¿De acuerdo? Estos términos hablan que de la energía libre que se puede dar en una reacción química va a ser igual a la transferencia de calor que se da, en este caso, a presión constante, que es delta H, menos el término de la temperatura, que siempre está en grados Kelvin, por el grado de orden o de desorden del sistema, que es la entropía, ¿sí?
Recuerden que cuanto más aumenta la entropía, el sistema está más desordenado. De ahí que un sólido, un líquido, un gas, estoy aumentando la entropía. Siempre en el sólido el estado es altamente ordenado, en el líquido ya las moléculas se mueven, y en el gas el movimiento es caótico y no hay enlaces intermoleculares, con lo cual ¿sí? Es el estado más entrópico de un sistema. Y acá les puede pasar, les pueden preguntar, por ejemplo en la teoría a veces pasa en los finales, que se les pregunta cuáles serían las condiciones para que el sistema siempre sea favorable a cualquier temperatura. Entonces, para esto, tengo que ver qué signos puede tomar. Signos que puede tomar delta H, negativo o positivo. Cuando delta H es negativo, es porque la reacción es exotérmica, libera calor. Cuando delta H es positivo, porque absorbe calor y es endotérmica. En cambio, delta S, cuando aumenta la entropía es positiva, y cuando disminuye la entropía es negativa. Es decir, cuando tiende al desorden es positivo, y cuando tiende al orden es negativo. ¿Sí? Y para que se ordene tengo que poner trabajo, siempre. Ahora, porque si los sistemas espontáneos vamos a ver que tienden a justamente a plantear estas reacciones en las cuales, para calcular la variación de la energía libre, la variación de entalpía en una reacción exotérmica es negativa. ¿De acuerdo? Si a esto le resto un término que es la temperatura, que siempre va a ser positiva, siempre, repito, ¿por qué siempre va a ser positiva? Porque está en grados Kelvin, y la escala Kelvin, ustedes recuerden, por lo que vimos en la teoría, no tiene temperaturas negativas, ¿sí? Con lo cual, si a esto lo multiplico por un valor que siempre es positivo, en este caso, porque estoy diciendo que tiende al desorden, lo voy a poner acá, exotérmica, ¿sí? Y que tiende al desorden, ¿de acuerdo? En esta condición siempre va a ser espontánea. ¿De acuerdo? Siempre, siempre va a ser espontánea. Que son las reacciones que uno dice que en el organismo son de alguna manera exergónicas, porque acá no hay transferencia de calor, ¿sí? A simple cuestión, porque en el ordenamiento celular justamente pasa esto, ¿sí? En cambio, en los sistemas químicos, ¿sí? O en los procesos de laboratorio, tenemos que entender que una reacción de combustión, por ejemplo, que libera energía y que tiende al desorden, ¿sí? Son espontáneas. Una vez que empiezan, siguen, de ahí los incendios. ¿Tá? En cambio, una reacción, cuando nunca es espontánea, y justamente cuando la reacción es endotérmica, y tiende al orden, es decir, todo lo contrario a esto. Y tiende al orden. Con lo cual, esa reacción, ¿sí? No es espontánea. Esto es positivo por un valor que es negativo. ¿Sí? Entonces, acá recuerden que estas son endotérmicas, ¿sí? Y tienden al orden. ¿Sí? Esta reacción endotérmica y que tiende al orden, en este caso, ¿sí? Son no espontáneas. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Nunca son espontáneas, independiente. Y después tenemos que considerar las que son exotérmicas y tienden al orden, y las que son endotérmicas y tienden al desorden. Las dos dependen de la temperatura. ¿Sí? Eso lo dejo para que después lo vean del video que yo les di en la clase que les dejé grabada. Bien, ¿dudas con esto? ¿Alguna pregunta? De cualquier cosa, de acá. Vamos, pregunten ahora o callen para siempre. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo que les haya quedado pendiente de lo que vimos hasta ahora?
¿No? Bueno, si no hay dudas, recuerden, la semana que viene comenzamos con química orgánica. Se voy a generar las aulas y después les voy a dejar después, bueno, después van a ver el PowerPoint y la clase y tienen ya teoría para leer, ¿sí? Si quieren avanzar tema, la teoría ya está para leer, siempre está desde principio de año, ¿sí? ¿Algo para decir? ¿Algo que necesiten? Lo que sea, ¿eh? ¿Nada? Ahí preguntaron, profe, en el Sí. chat sobre la fecha de los recuperatorios. Y la fecha de los recuperatorios, si no hay ninguna modificación del cronograma, siempre son en el primer llamado de noviembre, ¿sí? Recuerden que a fin de año siempre hay 2 mesas de finales. Una en noviembre o fines de noviembre y otra ya en diciembre, ¿sí? En el primer llamado de finales están los recuperatorios de las asignaturas que son anuales, ¿sí? O de las que son del segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? No creo que tengamos tiempo de tomar algún recuperatorio interno, ¿sí? Si es el caso, obviamente se los vamos a avisar, pero no creo que este año con todo esto haya posibilidad de tomar un recuperatorio interno. Y sí recuerde que sí es la fecha y es la única. Sí, la única fecha de recuperatorio es en el primer llamado de finales, que ya lo van a tener visado con tiempo, obviamente. Pero recuerden que siempre está en el primer llamado de finales. ¿Sí? ¿Alguna duda más? No sé por qué no puedo poner el chat hoy. Ah, lo tengo acá atrás. Ahí está, ahora lo vi. Bien, ¿nada? Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos la semana que viene y, bueno, vayan leyendo y vayan estudiando, ¿sí? La parte de química orgánica para después ya empezar a hablar con algún contenido, ¿sí? Buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta Chao, luego, profe, gracias. gracias. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Chau, hasta luego.